Vale, acaba de salir el iPad Pro con el chip M5 y seguramente al verlo hayas pensado lo mismo que yo. Menuda pasada de iPad, es finísimo y tiene una pantalla que sigue siendo una locura, pero claro, el precio no es para todos los bolsillos y en la otra mano también tenemos el iPad Air con el chip M3 que ha salido también este año y tiene tan solo unos pocos meses y que sigue siendo una buenísima opción para un iPad calidad-precio en este año. Entonces, ¿tú qué harías? ¿Te dejarías los ahorros en el iPad Pro, que es una auténtica bestia, o te ahorrarías un pico y te irías a por el iPad Air, que sigue siendo, como digo, una muy buena opción? Pues bienvenidos a Tu Apple Mundo, yo soy Nacho y eso mismo vamos a ver hoy, esta comparativa entre dos productos que me encantan de Apple, el iPad Pro con el chip M5 y el iPad Air con el chip M3. Vale, para empezar, estos iPads los tenemos en dos tamaños disponibles, tanto en 11 como en 13 pulgadas para ambos modelos, y lo primero que vamos a repasar efectivamente es su precio para ponerlos en contexto. El iPad Air M3 de 11 pulgadas empieza en 649 euros para la versión de Wi-Fi y en 819 euros para la versión con datos móviles, mientras que el iPad Pro M5 de 11 pulgadas pues ya salta a los 1099 euros para la versión de Wi-Fi y 1349 euros con datos. Y si nos vamos a las versiones grandes de 13 pulgadas, el iPad Air M3 empezaría en 849 euros para la versión con Wi-Fi y 1019 euros para la versión de datos, mientras que el iPad Pro M5 de 13 pulgadas, pues aquí ya la cosa se empieza a disparar porque empezaría en 1449 euros la versión Wi-Fi y en 2309 euros para la versión con datos. Y de ahí tira para arriba. Claro, si te vas a la versión de 2 teras de almacenamiento y pantalla nanotexturizada y demás, vamos, es que te puede subir a más de los 3000 euros tranquilamente. Como decía, estos iPads están disponibles en un tamaño de 11 pulgadas de diagonal, que serían estos que estáis viendo en este vídeo, pero también están disponibles en un tamaño de 13 pulgadas de diagonal, un poquito más grandes, que en este caso serían la última comparativa que hicimos de estos modelos, que en este caso serían este iPad Air M3, pero con la versión anterior de este iPad Pro, es decir, el M4, que ya la tenéis en el canal, pero lo mejor para haceros una idea de la diferencia entre estos dos tamaños es que los veáis vosotros mismos. Y lo mejor para eso es que os acerquéis a una tienda como por ejemplo la de nuestros amigos de Catwin, que nos han dejado estos iPads para traeros todo este contenido, y como sabéis son un premium partner oficial de Apple y el mayor reseller de toda la marca en Europa, y tenéis un montón de ventajas por comprar con ellos, aparte que es exactamente igual que una Apple Store normal y corriente, pero claro, tienen muchísimas más tiendas que Apple. Así que seguro que tenéis una muy cerca para ir a trastear con estos iPads, tanto con el Air como con el Pro, como con todos los dispositivos de Apple. Pero bueno, vamos a seguir con esta comparativa porque, como decía, de dimensiones estos dos iPads son bastante calcados, por no decir que son exactamente iguales, excepto en una dimensión que sería el grosor, porque el iPad Air tiene un grosor de 0,6 centímetros, lo cual es muy fino, pero es que este iPad Pro lo rebaja todavía más y se baja a los 0,51 centímetros de grosor. Es que de verdad que es finísimo, pero es que lo que más sorprende de estos dos iPads son su peso y lo ligeros que son. El iPad Pro de 13 pulgadas pesa unos 579 gramos, mientras que el Air de 13 pulgadas se va a los 615 gramos. Pero es que si nos vamos ya a las versiones de 11 pulgadas, pues el iPad Air se quedaría en tan solo 460 gramos, pero es que este iPad Pro le vuelve a superar y se queda en tan solo 444 gramos. Es que de verdad que es como una hoja de papel. En cuanto a los colores, este iPad Pro tan solo está disponible en este negro espacial o en color plata, mientras que el iPad Air pues tiene un poquito más de variedad y en concreto estaría disponible en gris espacial, en azul, en blanco estrella y en este color púrpura. Y ya que estamos con el aspecto exterior, pues nos vamos a fijar en su parte trasera, donde vamos a ver una de las mayores diferencias, que sería en el módulo de cámaras. O bueno, módulo de cámaras por llamarlo de alguna manera en el caso del iPad Air, porque como veis tenemos tan solo una única cámara, que sería un sensor de 12 megapíxeles, que eso sí grabaría en vídeo calidad 4K. Y sin embargo, como veis en el iPad Pro, pues sí que podemos hablar de un módulo de cámaras como Dios manda, porque además de la cámara principal, que ojo, eso sí, sería exactamente el mismo sensor de 12 megapíxeles y que graba el vídeo en 4K, pero también tenemos el sensor LiDAR, no solamente para hacer escáneres de nuestro entorno en 3D, sino que esto también ayuda, por ejemplo, con el enfoque a la hora de grabar, y por supuesto también podemos grabar en formato ProRes. Y en cuanto a la otra cámara que tenemos en estos iPad, en la cámara selfie me refiero, pues pasa un poquito lo mismo. En ambos tenemos un sensor de 12 megapíxeles con tecnología Center Stage y que está situado en el margen horizontal de estos iPad, pero sin embargo en el iPad Pro tenemos un sistema True Depth, es decir, que tenemos otra serie de sensores que nos ayudan a utilizar, por
ejemplo Face ID, es decir que este sistema de sensores y de cámaras en el iPad Pro pueden escanear nuestra cara de igual manera que hacemos en nuestro iPhone para poder desbloquearlo con simplemente mirarlo, mientras que en el iPad Air tenemos que recurrir al Touch ID, es decir, el sensor de huellas dactilares que tenemos situado en su botón de bloqueo. En cuanto al brillo, el iPad Pro llega a los 1600 nits de pico en contenido HDR, mientras que el iPad Air se queda en tan solo 600 nits. Pero es que además en el iPad Pro tenemos tecnología ProMotion para una tasa de refresco que va desde los 100 hasta los 120 Hz de refresco, además adaptativo, mientras que en el iPad Air tan solo tenemos 60 Hz. Por si eso fuera poco, en el iPad Pro, en las versiones eso sí de 1 y de 2 teras, como decía en la intro, también podemos elegir el vidrio nanotexturizado, es decir, una película antirreflejos para nuestra pantalla para que se vea todavía mejor. Sí que es verdad que en cuanto a resolución están bastante parejos, ambos por ejemplo tienen la tecnología True Tone y tienen una calibración P3, es decir, ambas son muy buenas pantallas, pero como decía, es que esta pantalla del iPad Pro a mí me parece insuperable. Por seguir con el aspecto multimedia, en cuanto al audio, aquí sí que tenemos un poquito más de diferencias, porque el iPad Pro tiene 4 altavoces y el iPad Pro se queda en tan solo 2 altavoces estéreo, y ambos por cierto son totalmente compatibles exactamente igual con el Apple Pencil Pro y con el Apple Pencil USB-C. Y vamos a ver ahora precisamente lo que le da nombre a estos iPad, el M3 y el M5, los procesadores de estos iPad. Pues bien, en este caso en concreto, el iPad Air tiene un chip súper potente, evidentemente es el que veíamos en los Mac hace un par de años, pero es que este iPad Pro que estrena el chip M5, de verdad que es el chip más potente que ha hecho nunca Apple y tiene bastante diferencia de potencia. Aquí estáis viendo pues algunos resultados de pruebas y demás comparando uno y otro, y sobre todo es muy eficiente. La batería de este iPad Pro de verdad que dura muchísimo a pesar de que lo uses, pero también es verdad que para tareas del día a día pues aquí ya depende un poquito de qué uso le vayas a dar tú al iPad. Yo creo que la mayor diferencia va a estar en pues cargas de trabajo sostenido, o por ejemplo pues si vas a renderizar un vídeo o algo así al editarlo, pues ambos iPads lo van a poder hacer perfectamente, pero eso sí, el iPad Pro pues seguramente tenga bastante menos problema en editarlo, y también pues por ejemplo si utilizas muchos clips de vídeo en 4K que sean muy pesados y demás, pues tal vez el iPad Air se empiece a quejar un poquito antes, y sin embargo este iPad Pro te lo va a aguantar muchísimo mejor. Y es que honestamente me podría poner a repasar pues la cantidad de núcleos que tiene cada chip en cada versión de estos iPad y demás, pero es que hace bien poco ya comparábamos este chip M5 contra todas las versiones anteriores del chip M4, en ese caso era en el MacBook Pro, pero bueno, nos sirve para hacernos una idea de que el chip M5 que tiene este iPad Pro está un pasito por encima de lo que era el M4 Max, es decir, la versión más potente y más preparada y de todo del chip de la generación anterior. Y en el caso del iPad Air, como digo, estamos hablando de 2 generaciones atrás. Lo que sí que quiero dejar claro es que el chip M3 no es para nada un mal procesador, tiene mucha potencia, pero evidentemente pues el que seas capaz de exprimir estos procesadores y de sacarles todo ese rendimiento pues depende mucho de tu trabajo y de para qué los vayas a utilizar. Eso sí, otra advertencia que os voy a hacer es que ambos de estos iPad tienen un puerto USB-C, pero no son para nada iguales, porque en el iPad Pro tenemos un puerto Thunderbolt USB 4 que tiene velocidades de hasta 40 GB por segundo, es decir que con este iPad Pro pues vamos a poder trabajar por ejemplo con discos duros externos y demás sin ningún tipo de problema, y mover archivos muy grandes, pues por ejemplo vídeos y todo tipo de archivos que sean muy pesados sin ningún tipo de problema. Pero sin embargo en el iPad Air tenemos un USB-C un poquito más normalito, que sería USB 3, que tiene velocidades de 10 GB por segundo. Es verdad que tampoco es que sea una velocidad lenta, pero claro, no son los 40 GB por segundo, es que es 4 veces más rápido. Por lo tanto, pues sí, el iPad Air no está mal para mover archivos grandes, pero lo mejor es este iPad Pro. Pero claro, la potencia de los procesadores tiene otro impacto muy importante, y que aquí me parece muy curioso, porque en la batería, en la duración de la batería o la autonomía de estos dos iPad, pues Apple dice en su página web que tienen básicamente la misma, unas 10 horas de navegación por internet vía Wi-Fi o reproducción de vídeo, y hasta 9 horas de navegación por internet a través de redes móviles. Sin embargo, en mi experiencia, yo creo que este iPad Pro es verdad que no es una diferencia abismal, pero sí que me ha estado durando la batería un poquito más que en el iPad Air, y evidentemente si esto lo sometemos a cargas de trabajo muy elevadas, pues claro, nos va a dar más duración de batería este iPad Pro, porque no solamente va a hacer esas cargas de trabajo con mucha más soltura, se va a calentar menos, va a tener que bajar menos la potencia, y por lo tanto pues
evidentemente yo me atrevería a aseguraros que este iPad Pro dura más la batería que el iPad Air. Y si vais a utilizar estos iPad como herramientas de trabajo, antes os hablaba del Apple Pencil, pero si tenéis un trabajo un poquito menos gráfico, por así decirlo, pues tal vez estéis interesados en los teclados. Aquí estáis viendo el iPad Pro con su teclado Magic Keyboard y también hay que decir que el iPad Air tiene también su teclado correspondiente, pero son ligeramente distintos porque en el caso del iPad Pro, pues bueno, es de un poquito mejor calidad. Por ejemplo, tenemos un trackpad completamente de vidrio o de cristal, exactamente igual que el que vemos, por ejemplo, en los MacBook Pro, y además se cargaría de manera conjunta con el iPad Pro, es decir, que podemos enchufar nuestro teclado que tiene un puerto USB-C independiente y nos cargaría a la vez tanto el teclado como el iPad, mientras que en el caso del iPad Air y su teclado pues tendríamos que cargar ambos de manera independiente. En cuanto al software, pues no me voy a detener lo más mínimo porque claro, ambos son los últimos modelos de iPad que tiene la marca y evidentemente ambos vienen con iPadOS 26 instalado, la última versión del sistema operativo para todos los iPad de Apple, y pues vienen con exactamente las mismas funciones, todo el Apple Intelligence y todo lo que os podéis imaginar. Aquí evidentemente no tienen la menor diferencia. Y al principio del vídeo repasaban los precios mínimos de estos dos iPad, pero evidentemente se corresponden a versiones de almacenamiento diferentes, y para aquellos de vosotros que les interese, por si este va a ser vuestro dispositivo de trabajo, que sepáis que el caso del iPad Air empezaría en tan solo 128 GB, pero eso sí, nos podemos subir hasta 1 TB de almacenamiento. Pero es que por su parte el iPad Pro empezaría ya directamente en los 256 GB, es decir, en el doble que en el iPad Air, pero es que nos podemos subir incluso a los 2 TB de almacenamiento. En resumen, sí, hay bastante diferencia de precio entre el iPad Pro y el iPad Air, pero es que desde luego si te puedes permitir el iPad Pro es que es mejor en absolutamente todos los sentidos. En cuanto al diseño es más fino, la pantalla es mejor en absolutamente todos los aspectos. Tenemos 4 altavoces contra 2. La cámara, bueno, es verdad que no es lo principal en un iPad, pero tenemos por ejemplo la capacidad de grabar en ProRes y también el sensor LiDAR. Tenemos Face ID contra Touch ID. Vamos, es que le gana en absolutamente todo. Pero también es verdad que a efectos prácticos este iPad Air, en cuanto a sacar el trabajo adelante, pues te va a hacer absolutamente el 90%, el 95% de lo que ya te hace el iPad Pro. También le dura muchísimo la batería. La pantalla es verdad que es LED y no es OLED, pero bueno, también es una pantalla muy buena, tenemos muy buen brillo, podemos seguir utilizando los Apple Pencil exactamente igual, así que pues oye, si para tu trabajo no es tan necesario la potencia, por ejemplo, del chip M5 o que tengas una pantalla OLED, porque pues bueno, para la mayoría de trabajos esto tampoco afecta tanto, pues honestamente el iPad Air me parece una opción fantástica para la gran mayoría de trabajos. Así que hasta aquí esta comparativa, no sé con cuál de los dos te quedarías tú, déjamelo en comentarios y un like si te ha gustado este vídeo, de igual manera que espero que te gusten estos dos vídeos que te dejo por aquí, que están recomendados para ti, y que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao!